Desde la Administración del Seguro Social, tenemos noticias emocionantes para todos los jubilados y beneficiarios en general del Seguro Social. Es hora de prestar atención ya que se han anunciado, importantes mejoras en los beneficios para nuestra querida comunidad de los jubilados. Veremos nuevas medidas, las cuales están, diseñadas para brindar un mayor apoyo y seguridad financiera a todas las clases de jubilados. ¿Qué es lo que esto puede significar para ustedes, para sus cónyuges? No se pierdan ni un detalle de esta importante actualización que vamos a traer el día de hoy, para asegurarse de aprovechar al máximo los beneficios de los cuales ustedes tienen derecho. Por ello los invitamos a que le den un me gusta a este video, suscríbanse a nuestro canal, activen las notificaciones, ya que de este modo nuestra información va a llegar a ustedes de primera mano. Las reglas sobre cómo reclamar los beneficios del Seguro Social están llenas de advertencia y matices en general. Entre ellos se encuentra una cierta peculiaridad muy valiosa para ciertos cónyuges exactamente divorciados. En muchos casos, el beneficio mensual del Seguro Social que puede reclamar basándose en el historial laboral de un excónyuge esencialmente se duplica cuando éste fallece. Hay un dicho bastante controversial sobre este tema que es lo siguiente: tu ex vale el doble muerto que vivo. Suena feo, pero es una realidad. El mismo concepto puede aplicarse también a las parejas casadas. El cálculo supone que el primer cónyuge que falleció tenía un beneficio de jubilación del Seguro Social mayor que el sobreviviente. Las mujeres en parejas heterosexuales tienden a obtener el mayor valor de estas reglas del Seguro Social, ya que tienden a vivir más y jubilarse con menos riqueza. La seguridad social es uno de los beneficios más populares que ofrece el gobierno. Y es una renta vitalicia, es una de las mejores protecciones financieras que cualquier persona, hombre o mujer, puede tener en contra de la vejez. El gobierno federal determina los beneficios del Seguro Social según la edad y el historial de ingresos, eso todo el mundo lo sabe. Pero las parejas casadas tienen derecho a recibir prestaciones conyugales. El que gana menos puede recibir una prestación con un valor de hasta el 50% de la prestación a la cual tiene derecho su cónyuge en la plena edad de jubilación. Más o menos vamos a darle un ejemplo por la misma parte de la Administración del Seguro Social. Digamos en un hipotético caso que tenemos a Sandy, la cual califica para un beneficio de jubilación mensual de $1,000 según su historial de ingresos. También califica para el beneficio de su cónyuge, que es de $1,250. Entonces, cuando Sandy alcance su plena edad de jubilación, recibiría su beneficio de $1,000 más $250 del beneficio de su cónyuge para un total de $1,250. La fórmula para las parejas divorciadas cuando ambos individuos están vivos es similar. Un ex tiene derecho hasta la mitad del beneficio de seguridad social de su ex cónyuge. El solicitante debe tener al menos 62 años y no volver a casarse. Su ex también debe calificar para los beneficios, lo cual significa que generalmente también tendrá derecho a los 62 años. Para poder calificar, la pareja debe haber estado casada durante al menos 10 años o más antes de divorciarse. Debe transcurrir al menos una década entre el sí quiero y el no quiero. Además de esto, la pareja debe estar divorciada durante al menos 2 años continuos. Reclamar beneficios basados en el historial de ingresos de un excónyuge no afecta ni reduce los beneficios de ese excónyuge. La Administración del Seguro Social ni siquiera notifica a su ex sobre un reclamo. Se recomienda mucho conservar el número de Seguro Social de tu excónyuge, así como también certificados de matrimonio y divorcio de la pareja. Todo esto para que luego de 2 años de divorciados puedas agilizar tu reclamo. Entonces es realmente un proceso muy fluido. ¿Qué sucede con los beneficios cuando fallece un excónyuge? Cuando fallece tu excónyuge, la fórmula de beneficios cambia.
Los excónyuges y viudas sobrevivientes son elegibles para recibir hasta el 100% del beneficio del difunto, en lugar del máximo anterior del 50%. A esto se le conoce como beneficios para sobrevivientes. Volver a casarse luego de cumplir 60 años no va a afectar tu elegibilidad para recibir beneficios para sobrevivientes. Volverse a casar antes de esa fecha, eso es lo que sí puede descalificarte para la elegibilidad. Los sobrevivientes pueden reclamar estos beneficios a partir de los 60 años, 2 años antes que los beneficios de jubilación tradicionales. Sin embargo, dichos beneficios serían menores que si se esperara al menos hasta la plena edad de jubilación. Recordemos que el Seguro Social promulgó esta red de seguridad para los sobrevivientes porque las mujeres tradicionalmente no habían trabajado fuera del hogar y en cambio se quedaban para cuidar a los niños, y por lo tanto tenían menos seguridad de jubilación en caso de que su cónyuge fallezca. Pero bueno, para las personas mayores que han pasado por un divorcio es importante que conozcan las reglas relativas de los beneficios del Seguro Social. Como explicamos, aunque las parejas casadas tienen derecho a los beneficios conyugales, esos beneficios no siempre se aplican a los cónyuges divorciados. Existen, ciertos requisitos, exactamente 2, para calificar a los beneficios de divorcio. Actualmente no puede estar casada y su matrimonio anterior debe haber durado al menos 10 años. A la plena edad de jubilación ya puede reclamar este beneficio equivalente al 50% del excónyuge, siempre que haya estado casado durante al menos 10 años y no se haya vuelto a casar. Sin embargo, este beneficio se verá reducido si lo solicita antes de la plena edad de jubilación, tal y como ocurre con cualquier trabajador que solicita un beneficio de jubilación del Seguro Social. Además de todo esto, recordemos que su excónyuge debe tener al menos 62 años para que usted pueda reclamar los beneficios de divorcio en su expediente. También debes tener 62 años y tú y tu ex deben haber estado divorciados durante al menos 2 años. Prácticamente eso es todo. Si se ha divorciado 2 veces, son situaciones prácticamente personales, las cosas se ponen un poco más complicadas. Puede reclamar beneficios de uno de sus excónyuges, pero no de ambos. También puede reclamar beneficios del excónyuge con mayores ingresos, ya eso depende de usted. Es importante tener en cuenta que la administración del Seguro Social pagará los beneficios más altos a los cuales tiene derecho. Esto podría ser el 100% de su propio beneficio o el 50% del beneficio de su excónyuge en plena edad de jubilación. Por lo tanto, si se volvió a casar con un excónyuge rico del que luego se divorció, sus beneficios podrían aumentar considerablemente.